tardes a todos e grazas por vir a esta tarde de luz de encontro na que vamos a aproveitar para que Adrián presente a súa última obra, vale? Sobre todo tamén lle queremos agradecer a Adrián e a Celtia por escoller a Biblioteca Fórum Metropolitano para presentar Querofobia, Miedo a ti, que é unha obra que vai dendo amor ata o desamor. Xa non vos entreteño máis e deixo vos con el para que pois eso, para que vos fale da súa última creación. Moitas grazas. Bueno, yo soy Celtia y como muchos ya sabéis fui profesora de Adrián de lengua castellana y literatura un año en Narón y voy a hacer la presentación. Vais a tener que disculpar porque voy a leer, porque estos actos me ponen bastante nerviosa, no me gusta mucho hablar en público, entonces bueno, voy a leer lo que preparé, espero que os guste. Hoy os quiero contar una historia. Su protagonista se llama Adrián y a él le gusta contar historias y verdaderamente lo hace mejor que yo. Esta historia comienza para mí en el curso 2015-2016, pero en realidad ya había empezado unos años antes. Nuestro protagonista, Adrián Sisto López, nació en Narón, A Coruña, en 1998. Comienza sus estudios de secundaria en el año 2010, en el IES Terra de Trasancos. En un primer momento se decanta por las ciencias, pero con 16 años, en cuarto de la ESO, descubre las letras y la escritura. El tiempo se le pasa volando cuando escribe, consigue evadirse, volar muy lejos, ser él mismo, ser feliz y sobre todo ser libre. En este momento decide empezar a escribir microrrelatos. También escribe algún relato corto e incluso se atreve con su primer libro, titulado Los ojos de Venus, que como él dice, cito textualmente, decido no lanzar al mundo. En este momento de su trayectoria yo paso a formar parte de la historia, pero como personaje secundario. En ese curso llego al IES Terra de Trasancos y entro en una clase de lengua y literatura castellana de primero de bachillerato. Una clase grande, con 30 cabezas y 60 ojos que me miran. Las cosas no van como yo esperaba. En general no les gusta la lengua, y menos la literatura. Y en medio de aquel caos me encuentro con un chico de grandes ojos marrones que me mira desde detrás de unas gafas de pasta. En clase está atento, le cuesta participar, pero en ocasiones se atreve. Y un día, para mi sorpresa, me pregunta si le puedo ayudar con un relato que quiere presentar a un concurso escolar. Y acepto. El relato se titula En tus manos, y con él ganará este certamen literario. Está muy emocionado con el premio y decide invertirlo en comprar el conjunto de relatos de su autor favorito, Edgar Allan Poe. Durante estos meses, Adrián muestra mucho interés por la materia y por la escritura. Charlamos a menudo al terminar las clases y también en algunos recreos. Me cuenta sus inquietudes, sus miedos, sus inseguridades. Quiere hacer muchas cosas, pero teme fracasar. La verdad es que me siento identificada con sus miedos. Quiero ayudarlo y lo animo a ser valiente. El curso pasa pronto y yo dejo el instituto, pero nos mantenemos en contacto. Me va contando sus logros, sus descubrimientos, sus vivencias. Algunas veces lo noto triste, pero al final siempre me cuenta que todo va saliendo, que las cosas mejoran. A lo largo de este tiempo crea su blog Los Pensamientos de Orfeo, lugar que elige para decir todo lo que piensa, sin miedo a que la gente pueda recriminarle nada. Y bajo este seudónimo comienza a plasmar sus pensamientos y sus pequeñas creaciones. En la actualidad continúa sus estudios filológicos en la Universidad de A Coruña, cursando estudios lingüísticos y literarios en inglés y español. Su carrera se ha centrado desde su primer libro en el mundo de la escritura, compaginándola con otras aficiones como el mundo audiovisual. Su formación autodidacta le ha permitido dirigir, escribir y grabar sus propios vídeos que publica en la red, donde muestra una sensibilidad especial hacia el arte. Su obra siempre ha girado en torno a la temática social, tratando problemas de actualidad como la violencia sexista, el bullying, el suicidio juvenil o la avaricia social. Hace un par de semanas recibo un correo donde me cuenta emocionado que le van a publicar un libro y me invita a asistir a la presentación. Unos días después me dice que necesita a alguien que lo presente y acepto otra vez. Y hoy, gracias a él, puedo formar parte de este acto, de esta historia, que es la historia más emocionante para Adrián, la historia que confirma que los sueños se cumplen. Y pasemos ahora a hablar del libro de Adrián, Querofobia, Miedo a ti. No quiero ser yo quien desvele el contenido de la obra, pues de una parte os corresponde a vosotros, que seréis los futuros lectores, y de otra le corresponde al propio Adrián, que en su intervención nos desvelará hasta donde él crea conveniente.
El libro se presenta como un ensayo, que es un género muy complejo, un ensayo que se centra en una experiencia autobiográfica que todo el mundo ha vivido, el desamor. La obra nace del amor y del desamor, y de los sentimientos que provocan estas dos fuerzas. Adrián me lo definió como una autocarta, para liberarse. Espero que deje de ser una autocarta para ser una carta destinada a todos aquellos que quieran leerla y les ayude a liberarse también. La obra destaca, desde mi punto de vista, por su originalidad, por su planteamiento. Yo la definiría en realidad como un ensayo poético, donde se borran las fronteras entre géneros. Por un lado tenemos las reflexiones y el análisis de los sentimientos, que sería la parte didáctica, y por otro lado la expresión del sentimiento plagada de recursos estilísticos y un ritmo y una musicalidad que nos recuerdan al verso, a la poesía, en la mayoría de las líneas. Me cuesta elegir algunos pasajes y como no puedo leerlo aquí todo, he escogido un fragmento del principio y otro del final. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Los piratas llegaron a la cueva, quieren robar mi oro. Necesito esconderlo, que nadie encuentre mis bienes más preciados. Da igual dónde los oculte, no importa cuán profundo los disimule entre las sombras, ni cuánto tiempo invierta en valorarlo. No pararán hasta arrebatármelo. Ya no puedo evitarlo, por mucho que lo intente, se marchará. Adiós a mi preciado tesoro, me despido viéndote desde lejos el oleaje. Y para cerrar el libro tenemos la cita: no sabes cuánto me echo de menos. Todos nos hemos echado de menos alguna vez. Ya no recuerdo cómo era antes de tu llegada. Una vez vista mi trayectoria, creo que seguiré escribiendo sobre ti durante un tiempo, por lo que es el momento de darte un nombre, un sustantivo que pueda definir cómo no has sido y cómo debería serlo yo conmigo mismo. Espero que desde ahora ese nombre sea Adrián. Espero que en este momento este sentimiento ya no exista. Y llegamos al final de la historia. Pero, a diferencia de la mayoría, no termina con un fin en mayúscula. Esta historia solo acaba de empezar. Gracias, Adrián, por haberme dado esta oportunidad, por contar conmigo en esta nueva etapa de tu vida. A veces uno tiene vidas, como tú tuviste y tienes, pero estos momentos dan sentido a todo. Te deseo lo mejor y gracias a todos por vuestra atención. Y ahora dejaremos que el protagonista de esta historia nos cuente su versión y Adrián, cuando quieras, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todo el mundo y sobre todo, antes de empezar, quiero agradecerle a Celia por sus palabras, porque sí que es cierto que a veces necesitamos saber lo que hemos hecho a lo largo de la vida y no está nada más que a veces una persona especial nos lo recuerde. Y ahora sí, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar vuestro tiempo y sobre todo estar aquí, ya sea por lo que sentís hacia la lectura, lo que sentís hacia mí, o bien porque queréis revivir eso que alguna vez habéis vivido. Querofobia, miedo a ti no es un libro cualquiera. Y no lo digo yo porque lo haya escrito, sino por la forma en la que está recogido. Sí que es cierto que el tema del que se trata puede llegar a ser algo banal, pero yo digo que es especial por la forma en la que ha sido recogido. Porque he tomado referencias, he visto diferentes autores y libros, y ninguno de ellos expresaba lo que expresaba yo de la manera en la que lo he expresado. Y no voy a ser tan detallista, no voy a especificar a qué me refiero, porque también quiero que lo hagáis vosotros mismos. Querofobia trata especialmente el tema del desamor. ¿Y por qué digo especialmente? Porque sí que es cierto que se tratan otros temas, como la crisis existencial, la amistad y el amor. Aparte de otros muchos más que no quiero desvelar, por lo que ya os he dicho, quiero que lo viváis vosotros mismos. Aunque antes de decir y especificar en qué se centra este libro, me gustaría definir qué significa el término querofobia. Querofobia se define como el miedo irracional a la felicidad o el ser feliz, y también engloba los motivos por los cuales eres feliz. Entonces, para mí, querofobia significa eso, miedo a ti. Porque para mí, la persona a la que iba dirigida este libro, las cartas, como bien dijo Celia, eran esa persona a la que yo definía como la felicidad. Antes de seguir con mi intervención, me gustaría poneros dos vídeos. El primero de ellos es el que yo mismo creé antes de que esto fuera un libro, antes de que saliera a la luz.
quiero contarte una historia. Mejor dicho, el recuerdo de una historia. Y de casi todas las emociones que me ha aportado. Quiero que veas lo que yo he visto y sientas lo que he sentido. Y aprovecho ahora que tengo los ojos bien abiertos para decirte que mi miedo no era estar a su lado. Era dejar de sentir lo que me transmitía y de no volver a ver su sonrisa. No te vayas todavía. Es el momento de enseñarte, con el corazón en las manos, los recuerdos de mi primer amor. Y espero que entiendas que por mucho que lo desee, esto no acaba aquí. A decir verdad, no he hecho nada más que empezar. Creo que nada nace de la nada, y para entenderlo, te recomiendo que cierres los ojos y abras tu corazón. Querofobia, miedo a ti. Como ya os he dicho, el vídeo fue creado al principio de esta historia y en realidad en la mitad de la mía. Yo, aunque sobre los detalles, este vídeo iba dirigido especialmente a esa persona porque está plagado de metáforas que solo esa persona podría entender y que a día de hoy podría llegar a explicar, pero no quiero que mi intervención se alargue más de la cuenta. Y como os he dicho, ahora voy a poner otro que está creado desde la actualidad, desde un Adrián que yo considero, desde un Orfeo que considero más puro, más firme a sí mismo. He volado sobre los océanos y mares más grandes del mundo. He notado el frío del oleaje y de la vida que habita en su interior. He visto los barcos arañando el agua y a los pescadores intentando cazarla. He acariciado los peces que me querían comer y al final no pude ver. He visto el despertar de las flores, el aroma que desprenden por el amanecer. Me he posado sobre ellas, sintiendo la fragancia de sus pétalos. He cedido mi flor favorita a quien no la merecía y la perdí por jugar a lo que no me pertenecía. Hemos jugado siendo mariposas, jugando a volar y a perdernos, sabiendo que en algún momento nos acabaríamos viendo. He salido a la luz, he jugado con otras que han aceptado el néctar de mi flor. Ha llegado el momento de mostrarlo a los demás, revelando querofobia por encima del alta mar. Querofobia, miedo a ti. Orfeo. En la mesa del valle. Y ahora, como ya os decía antes, al igual que el otro vídeo fue dirigido cuando era en la mitad de mi historia, este fue escrito al final de mi historia. Es aquí cuando digo que el amor no me pertenecía, y a través de metáforas obviamente, y que he jugado con otras mariposas y que al final sí que he descubierto que era lo que me pertenecía, fue al ver lo que el futuro me deparaba. Y siguiendo con el formato del libro, ¿sabéis qué es lo más curioso? Que aún no puedo definir con exactitud lo que es el libro para mí, porque aún sigo sin creerme que estoy rodeado de gente que esté interesada en leer lo que yo he escrito, y mucho menos de haber sido capaz de salir de esta etapa en la que no hubiera creído jamás que hubiera salido. No sé cómo describirlo, porque, bueno, para los que ya me leáis a través de mi blog o Facebook, veréis que soy una persona que vive las emociones
y que tiene unos sentimientos más allá de lo común. Es por ello que me gustaría explicar cómo he conseguido salir de esta etapa, y para un tema que parece banal a simple vista, pero que para mí fue muy real. El desamor para muchos se puede curar de diferentes maneras, ya sea mintiendo, fingiendo, disimulando. Pero, como ya he dicho muchas veces, para mí estos temas se superan con la escritura. Al ver el libro, os preguntaréis el motivo del por qué es tan fino y tiene tan pocas páginas. Y aunque me gustaría camuflar la realidad y mentiros, no puedo, porque siempre he dicho que soy incapaz de mentirme a mí mismo, y mucho menos a la gente que me rodea. Querofobia es tan delgado por un único motivo, que se resume en una única palabra: mi salud. Al igual que digo que querofobia me ha ayudado mientras lo escribía porque me mantenía la cabeza ocupada, también hacía el efecto contrario. Querofobia provocaba en mí la recurrencia de un mismo pensamiento. No paraba de pensar y envenenarme a mí mismo sobre el mismo tema. Por eso decidí poner un punto y final. Un punto que creó en mí algo que yo llamaría magia, pero que la gente normal puede decir que es tranquilidad. De hecho, no quise engordarla porque, a modo anecdótico, diré que querofobia me ha servido como un currículum. Es mi pasaje del pasado. Y antes de empezar mi relación con mi actual pareja, decidí que lo tenía que leer. Yo necesitaba que él viera cómo era, cómo vivía mis emociones y mis sentimientos. De esta forma fue cuando en el último vídeo que os puse, fue cuando cito que ha aceptado el néctar de mi flor, han aceptado el fruto que ha provocado mi anterior amor. Y antes de que mi libro tuviera esta forma y esta portada, era un conjunto de papeles, un montón de papeles que no tenían ni un orden ni un sentido y que no sabía su destino. A lo mejor iban a estar parados en el fondo de una caja o de mi casa, perdidos, o incluso iba a ser quemado. Pero no sé cómo me armé de valor, no sé cómo supe que tenía que hacer esto. Me armé de valor para enseñárselo a un círculo cercano, empezando por una amiga que me recomendó que tenía que seguir adelante. Fue sus críticas las que me impulsaron a seguir, adelantándome a enseñárselo a otro círculo todavía más pequeño que podría ser mi familia. Y fue entonces cuando decidí lanzarlo al mundo. Buscar la manera, buscar el lugar, lo que fuera, para que mi sueño se hiciera realidad. Por eso actualmente, como ya os decía, este libro es mi currículum. Muestra qué soy y cómo transmito. De hecho, os voy a hablar cómo veo querofobia ya físicamente. Querofobia, miedo a ti, es un camaleón. Es un camaleón porque se adapta, es una entidad capaz de adaptarse a los sentimientos de las personas. Al ser un libro narrado en primera persona, permite al lector adaptarse a esta historia, haciendo que os recuerde lo que una vez habéis vivido. Querofobia, miedo a ti, es una mariposa. Es una mariposa porque comenzó y nació siendo una oruga casi incapaz de moverse, y que finalmente pasó a ser una mariposa capaz de volar con sus amplias alas, de llegar al mundo real. Querofobia, miedo a ti, eres tú, e incluso tú, pero sobre todo soy yo. Con este libro me llevaréis a todas partes. Me llevaréis a donde vosotros seáis vosotros mismos. Por eso os pido que me llevéis al sitio donde os sintáis realmente cómodos, donde podáis leer sin ningún miedo, donde seáis vosotros, porque si en algún momento sentís nostalgia, estaré ahí para apoyaros, algo que a mí me faltó. Para acabar, y aunque aún me queden muchas cosas que decir, pero que no digo por temor a destripar algo de la historia, me gustaría aclarar que, como bien digo en el prólogo, este libro nació con dos objetivos. El primero era ayudarme a mí, y como ya os he dicho, lo hizo en el momento en el que escribí el punto final. Y el segundo motivo fue ayudar a los demás.
sentí la necesidad de tener un libro que redactara todo lo que yo sentí, haciéndome ver que yo no era el único que sentía todo esto. Por eso quiero haceros saber que yo puedo ayudar. Obviamente no escribo como los demás, ni transmito a la exactitud los sentimientos de la gente, pero tal vez sí que se pueden acercar. De esta manera, si tú no has sufrido en un desamor, sí que estarás cerca de alguien que lo ha vivido. Por eso finalmente quiero deciros que estoy en las redes sociales, estoy en Facebook y estoy en YouTube, como dijo Celia. Muchas gracias. No sé si alguien se anima a preguntar algo ya o queréis que rompa yo el hielo. Sí. ¿Alguien se anima? Bueno, pues a ver, para romper un poquito la tensión, te voy a preguntar qué hay después de querofobia, miedo a ti. Pues yo siempre digo que soy una mente inquieta, que me gusta estar continuamente pensando y creando, simplemente para eso, para que la gente se sienta identificada conmigo mismo. Entonces, ni yo mismo puedo responder esa pregunta, pero sí que es cierto que se vienen nuevos proyectos, en nuevos medios, ya no voy a decir mucho más, pero tengo cosas pensadas que obviamente necesito que estéis atentos a las redes. No nos desvelas nada más. No puedes. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, yo sí. ¿Tuviste algún tipo de miedo a la hora de publicar el libro? ¿O justo antes de hacerlo? Sí, porque contextualizando el libro, esta es una historia real. Es una historia que viví y obviamente yo antes de lanzarlo al mundo mi mente necesitaba éticamente estar sana. Entonces decidí comentárselo a la persona afectada y obviamente, aunque no recibiera una respuesta positiva, decidí lanzarlo al mundo sin importar las consecuencias. Entonces, digamos que sí, mi miedo fue lanzarlo precisamente por temor a lo que pudiera pensar esa persona. Venga, animaos a preguntar lo que queráis, ¿no? Sí. Bueno, pues te hago yo otra. ¿Y realmente crees que sí te ha servido como una terapia el libro real? Sí. Yo, como ya me he dicho, fue positivo y negativo esta terapia. Fue una autoterapia que siempre tiene sus riesgos, pero para mí querofobia hizo el bien y hizo el mal. El que tengo esperanzas en el amor. Entonces ya tienes otro tema, ¿no? Sí. Venga, ¿qué piensas a preguntarle algo? Bueno, yo os animaría, no sé, supongo que muchos ya conocéis la obra de Adrián, pero bueno, podéis ver su canal de YouTube que tiene vídeos muy chulos, además donde ya comento, bueno, que muestra una gran sensibilidad también por el arte y donde plasma también muchos de estos pensamientos. Y también podéis seguirlo en el blog que tiene ahí por relatos publicados y las cosas que va escribiendo. Y bueno, podéis darle alguna idea también, que a lo mejor le gusta. Voy a hacerle una pregunta. Vale. ¿Vas a seguir siempre en esa misma línea? ¿En algún momento piensas hacer? Entiendo que por línea es línea depresiva. Sí, ya lo comentaba ahora con Celia. Obviamente mi manera de ver el mundo va a cambiar. Yo estoy convencido de que va a cambiar, pero no... Mi esencia es mi esencia. Mi esencia es tener una mentalidad negativa, todos los que me rodean pueden decirlo, y siempre va a seguir así. Yo reconozco que sí, seguiré escribiendo cosas tristes, cosas depresivas, como lo llama la gente, pero a mí es como querofobia, a mí me libera. Y a mí es lo que me importa, liberar. Bueno, yo tengo la esperanza que en algún momento cambies de línea. Espero verlo algún día escrito. Sí, seguro que sí. ¿Preguntes algo más? Como quieras.
más. A ver, ¿os animáis a preguntar algo más? Yo por curiosidad también, si nos puedes contar un poco, bueno, ya dijiste que te inspiraste en varios escritores, pero ¿cómo surge la idea de que el libro tenga esta forma, que no es habitual? Es más fácil narrar una historia o hacer un poema sobre los sentimientos que uno tiene. Sí. ¿Cómo surge este formato de obra? Digamos que mi inspiración principal fue el libro que me recomendó una compañera llamado El arte de desamar, de Rafael de Coswig. Y el autor lo que hacía era plasmar bastante bien lo que yo estaba sintiendo en ese momento, pero también quise poner mi esencia, de modo que quise iniciar cada capítulo con un pensamiento, algo que caracteriza mi blog. Entonces quise fusionar ambas inspiraciones, la mía y la de este autor. ¿Tú alguna cosa más para cerrar Sí, la presentación? una anécdota tal vez es que digamos que yo tuve pensado seguir con la fobia. No quería, en un principio no quería que acabara como acabó. Mi idea era plasmar lo que vino después, el siguiente amor de mi vida, que sigue y seguirá. Pero no quería, éticamente, como repito, no quería comparar a esas dos personas, porque mientras una fue el principio y el final de algo, la otra sigue siendo el principio de un final que no veo ni quiero ver. Bueno, una recomendación también que creo que me va a permitir hacer Adrián es que si os aventuráis con el libro, si aún no lo habéis hecho, que no es para leer de golpe, ¿no? Es mejor adentrarse poco a poco, ¿no? Y era algo de lo que hablábamos antes, que yo, bueno, por circunstancias, pues tardé un poquito en hacerme con él y tuve que leerlo en poco tiempo, y creo que es una obra que necesita tiempo. Entonces, si os animáis con ella, que os lo toméis con calma, ¿no? Quizás, no sé cómo definirías cada una de las partes o cada uno de los pensamientos o las reflexiones, ¿no? Sobre cada plasma una cita, unas reflexiones, y luego pues a veces hay alguna cita de autoridad al final, sí, relacionada. Lo que hice fue, como ya os había dicho, el libro empezó con una primera persona que fue la que leyó el libro, y yo lo que quise hacer fue darle una recomendación, y era que leyera un capítulo por día. Sí. De esta manera podéis centraros y ver las metáforas, porque mi forma de escribir es utilizar constantemente la metáfora, y de esta manera a lo mejor podéis analizar las metáforas sin ningún problema y descifrar lo que digo con cada palabra. Entonces, bueno, sí, que lo leáis con calma, no cada día, y dándole un poquito de tiempo también, ¿no? A las palabras y a las reflexiones que hace Adrián sobre esas experiencias. ¿Se anima alguien a preguntar? ¿Qué te parece? Sí, sí, si nadie se anima, sí. Nadie. Venga, última oportunidad para tirar. Bueno, pues nada, entonces un poquito para cerrar esta presentación, Adrián tiene aquí algunos ejemplares, entonces si os animáis a comprar su obra, pues creo que os va a gustar. Además él se compromete a, si la compráis hoy, a dedicárosla y a firmarla. Entonces, bueno, cuando dentro de unos años sea muy famoso, esto valdrá oro. Entonces yo creo que vale la pena hacer hoy una pequeña inversión y que os firme el ejemplar y os ponga una pequeña dedicatoria. Tiene aquí ejemplares que ojalá nos lleguen para todos. Y hay otra tirada que luego se venderá probablemente en el Corte Inglés. Si alguno luego tiene interés, bueno, también a través de las redes sociales supongo que publicitará dónde se van a vender los ejemplares, y si la cosa va bien, pues supongo que habrá otra tirada. Entonces, bueno, os animo a que le deis una oportunidad a los que ya lo conocéis, y a los que no, pues bueno, que os aventuréis y le ayudemos un poco a iniciar esta etapa, y a que, bueno, las cosas las empiece a ver de otra manera, a ver si entre todos pues logramos que se anime un poco. Y nada, daros las gracias por vuestra
asistencia y por escucharme a mí, que soy menos interesante que él, y sobre todo por escucharlo a él. Y bueno, mi deseo es dentro de unos años que te acuerdes de mí aún cuando estés firmando libros ahí en la Feria del Libro de Madrid o por ahí, que te acuerdes de nosotros, que seguimos por aquí. Vale, pues mucha suerte, Adrián, y gracias.